Hola a todos, yo soy Zuka Marina, creadora de Pastillas para Llevar, y el día de hoy estamos aquí en el curso de microbiología de la Academia Harper. Hoy vamos a hablar sobre las bacterias causantes de infecciones en el tracto respiratorio y nos vamos a enfocar en Mycobacterium tuberculosis. Hablaremos sobre generalidades y patogenicidad de esta bacteria, además de algunas enfermedades causadas por la misma, y finalmente nos vamos a enfocar un poquito más en la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis también se puede llegar a conocer como el bacilo de Koch, esto gracias a Robert Koch, que fue la persona que lo descubrió. Esta bacteria es un bacilo delgado que posee gránulos ácido resistentes, además de que su pared celular está rica en ácido micólico y en ceras. No puede llegar a teñirse, es aerobia y mide aproximadamente 0.4 por 3 micrómetros. Es importante saber que resiste el frío, la congelación y la desecación, y no llega a resistir el calor, la luz solar ni la luz ultravioleta. Esta bacteria se va a caracterizar por su multiplicación lenta, que se da aproximadamente cada 16 a 20 horas. Además, esta bacteria puede llegar a estar en un estado latente en situaciones adversas, sobre todo aquellas en las que el medio no le va a permitir sobrevivir o multiplicarse adecuadamente. Su medio de cultivo favorito es Stiel-Nielsen. Hablando un poquito de la patogenicidad, Mycobacterium tuberculosis puede llegar a evadir la mucosa respiratoria y entrar directamente en lo que es la vía aérea. En este momento, un macrófago va a tratar de captarlo y endocitarlo para fagocitarlo cuando lo haya detectado. Se va a formar como tal lo que es el fagosoma. En situaciones normales, un lisosoma va a soltar lo que son sus enzimas, que van a hidrolizar y a eliminar a las bacterias. Sin embargo, la tuberculosis lo va a inhibir y va a infectar como tal al macrófago. En este momento se le va a denominar lo que es tuberculosis primaria. Cuando ya están estos macrófagos infectados y nuevamente siguen llegando más bacterias de Mycobacterium tuberculosis, algunas células inmunitarias van a tratar de rodear tanto al macrófago como a las bacterias para tratar de contener y evitar que se propague esta infección. Lo único que van a lograr es formar esto que es un granuloma. Llegan a un punto en el que dentro de este granuloma el tejido que se encuentra contenido va a morir y se va a crear lo que es una necrosis gaseosa. En este momento ya se pasa a llamar foco de Ghon. Cuando hay una infección en nódulos linfáticos del hilio pulmonar, específicamente por uno o más focos de Ghon, ya se le puede denominar como tal complejo de Ghon. En este momento ya va a haber como tal una lesión pulmonar y normalmente puede darse en zonas subpleurales, sobre todo de los lóbulos inferiores. Cuando estas lesiones pulmonares causadas por el complejo de Ghon llegan a tener fibrosis y calcificación, ya se les pasa a llamar complejo de Ranke. Estos complejos pueden ser totalmente observados dentro de una radiografía. Además, es importante saber que Mycobacterium tuberculosis va a quedar como tal latente, es decir, en ese momento puede estar pausada, por así denominarlo, y se va a reactivar en algún momento que lo considere adecuado. En ese momento en el que se va a reactivar, nuevamente las citocinas van a tratar de eliminar a la infección, sin embargo, lo único que van a crear es más necrosis gaseosa. En ese momento, la necrosis gaseosa, junto a las lesiones pulmonares, calcificaciones, entre otras cosas, van a crear una cavitación como tal. Y cuando ya se tiene una cavitación, la tuberculosis se puede llegar a diseminar a otros lugares, como por ejemplo el resto del pulmón, siendo que las lesiones comenzaron en un lugar, y posteriormente puede infectarse el resto del pulmón creando una bronconeumonía. O también puede entrar al sistema vascular para diseminarse en otros tejidos y puede llegar a darse lo que es la tuberculosis miliar sistémica. Hablando un poquito de algunas enfermedades que llegan a causar Mycobacterium tuberculosis, se sabe que la tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis miliar puede llegar a darse en cualquier otra parte del sistema o del organismo de la persona. Por ejemplo, puede llegar a darse en un riñón y va a aumentar el número de células blancas en la orina, puede darse también en el cerebro y generar meningitis, en la columna vertebral y generar esta enfermedad que se llama enfermedad de Pott o tuberculosis vertebral. También puede llegar a darse en la glándula suprarrenal y generar una enfermedad de Addison. También puede estar en el hígado y generar hepatitis, o puede llegar a instaurarse en los nódulos linfáticos cervicales y generar una linfadenitis en el cuello o una escrófula. Y de esta manera, la tuberculosis puede llegar a muchos lugares e infectar en donde se encuentre. Hablando un poquito más específicamente de la tuberculosis, existen dos tipos muy importantes. El primero es tuberculosis latente, que se va a dar en el 90-85% de los casos aproximadamente.
Y en este caso, Mycobacterium tuberculosis va a estar contenida como tal en específicamente un huésped que sea sano o inmunocompetente. En este caso va básicamente a vivir en el cuerpo, pero no va a crecer, ni se va a multiplicar, ni va a ser contagioso. Sin embargo, en algún punto en el futuro puede llegar a reactivarse. Además, también está la otra forma que es la tuberculosis activa, y en este va a ser aproximadamente en el 10 al 15% de los casos. En este momento los huéspedes ya van a estar inmunocomprometidos y puede haber una reactivación de la bacteria como tal. Se puede llegar a extender obviamente a otros tejidos y en este caso sí ya es contagiosa porque ya se presentan como tal los síntomas. Además, hay aproximadamente 2 millones de personas infectadas en todo el mundo, sin embargo, no todas las personas lo van a presentar. En algunos casos se puede llegar a eliminar la tuberculosis a través de un tratamiento adecuado, sin embargo, muchas veces va a quedar latente, es decir, va a estar presente y no va a estar infectado en un hospedero sano, pero nuevamente puede estar activa o puede activarse en un futuro y infectar a las personas y contagiar a otros, sobre todo en aquellos pacientes con inmunodeficiencias ya adquiridas o ya previamente tenidas, o pueden reactivar una tuberculosis que ya se haya presentado previamente. Un poquito de las manifestaciones clínicas son bastante variables, pero podemos encontrar fatiga, debilidad, pérdida de peso. La pérdida de peso de hecho es muy notoria en pacientes con tuberculosis, fiebre, sudores nocturnos, tos crónica y expectoración sanguínea en el caso de que ya haya lesiones más importantes o más fuertes en la parte pulmonar. Para el diagnóstico se puede realizar una prueba de tuberculina, que es esta, que puede medir una proteína purificada denominada PPD. En este caso se va a hacer una inyección intradérmica que se va a analizar algunas horas después, entre 48 y 72 horas aproximadamente, y lo que buscamos es esta área de induración, que se va a medir estrictamente y debe medir más de 10 milímetros o 10 milímetros para que sea positivo a la presencia de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. Además, se puede hacer también para el diagnóstico un frotis ácido resistente o un cultivo de la bacteria. Y finalmente, para el tratamiento, en la parte latente vamos a poder dar una isoniazida por un largo periodo. Es importante saber que estos tratamientos no son de una semana o de un par de días, sino que como el Mycobacterium tuberculosis va a persistir por mucho tiempo, entonces lo que va a pasar es que trataremos de que este tratamiento también persista por algún rato. En la parte activa vamos a tratar de combinar algunos medicamentos más el uso de la mascarilla para que no se transmita y la vigilancia por algunos meses para saber si está haciendo efecto o cómo está reaccionando esta bacteria al respecto. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y finalmente aquí les dejamos la bibliografía.